Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy comenzamos esta entrevista para conocer más en profundidad la vida, la historia, el proceso vocacional del padre Óscar Guevara Aguilera, justamente en la conmemoración de sus 50 años de sacerdocio. El segundo de 6 hermanos. Cuéntenos un poquito más de su vida para quienes no lo conocen tanto o para quienes lo conocen, pero en diferentes puntos del país también donde usted ha hecho misión. A ver, como definiendo, sí, yo soy de una familia campesina. eh, en torno a Rancagua, que hoy día es la sexta región, pero que antiguamente era otra la subdivisión que tenía el país. Eh, Nacido en lo que hoy es la comuna de San Francisco Mostazal, eh, en el sector de Codegua, pero para la cordillera, para adentro, como dicen por allá. Y mi papá era campesino, es decir, la familia campesina. Y por lo tanto, bueno, trabajando para distintos patrones según las circunstancias, tuvo que ir cambiando y la familia, por lo tanto, estuvimos un tiempo en Mayarauco, en la que pasado la quebrada de Mayarauco, que si alguien conoce, cerca de Melipilla, en Santiago. El segundo de 6 hermanos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Mujeres son 4 y 2 hombres. Yo el segundo de la parvada y el menor también es el menor, Gabriel. Entonces, sí, somos 6. ¿El nombre de su madre, el nombre de su padre? Mi papá, José Rosamel, pero eh, todos le conocían por Rosamel Guevara, Guerrero, y mi mamá, Isabel Carmela Aguilera. Padre, ¿cómo va surgiendo esta arista vocacional? Usted proviene de una familia religiosa, porque a veces tenemos esta dualidad por ámbito familiar o por personas que uno va conociendo en el camino y que le detonan esa vocación. Bueno, mi familia o nuestra familia con los hermanos, una familia diríamos que religiosa y casi se podría decir muy religiosa, eh, que en el tiempo, según la madurez que tenía la participación laical en la iglesia, ellos fueron siempre teniendo un papel que podríamos decir protagónico, sobre todo mi papá, pero mi mamá le secundaba. Y ahí fuimos haciendo un recorrido de vivencia eclesial. Y un hecho así como para mí bien significativo fue que siendo todavía muy pequeño, 8 años, quizás 7 años todavía, yo aprendí a ayudar misa, como en aquel tiempo, antes del concilio, en latín. Entonces el diálogo entre el sacerdote y la asamblea, representada por el acólito o monaguillo, era todo en latín. Entonces había que aprendérselo de memoria. Y una serie de circunstancias hicieron que, siendo yo muy chico, reemplazara, muy entre comillas así, a mi papá, que era el que ayudaba a misa allí. Entonces pasé yo también a ayudar misa y eso me significó un acercamiento mayor que siempre fue madurando cuando yo entré al seminario menor, chico, entonces de 10 años. Entonces yo sabía ya ayudar misa. Posteriormente se fueron dando algunos pasos y unas circunstancias, diría yo, en el campo iban a predicar misioneros, redentoristas, sí, pero también del Corazón de María, de los que aquí en la Arquidiócesis de La Serena están en Andacollo. Ah, perfecto. De esa congregación, los maristas. Los claretianos hoy día. Claretianos, Corazón de María. Y entonces, bueno, ellos iban a misionar y yo iba acompañando para indicarles las casas, quizás para espantarle a los perros y para cuidar los caballos. Y a cambio a mí me daban mucha fruta. Donde íbamos, porque tiempo de verano, es decir.
Entonces yo participaba también de alguna manera, siendo chico, 8, 9 años, acompañando a los misioneros. Y luego, junto a eso, también ya una manera, podríamos decir, más clara y consciente, también en las actividades. Yo estudié entonces un par de años en Santiago, y en ese tiempo, entonces, en la escuela también, en el colegio, el Liceo Leonardo Murialdo. Entonces, cuando había misa, yo ayudaba a misa, en fin, y se fue gestando entonces toda una práctica concreta, el ejemplo de la familia y la participación activa. Y eso hizo que en un momento, que fue como el quiebre, dos cosas. En primer lugar, el haber aprendido a ayudar misa de parte de un sacerdote que era familiar de los dueños del fondo. Entonces, pero por otro lado, al mismo tiempo, yo fui viviendo mi propia experiencia de fe y de iglesia. Entonces, ¿aparece este interés por la vocación muy tempranamente, padre? Bueno, yo entré al seminario teniendo 10 años, o faltándome 12 días para cumplir los 10 años. Padre, ¿qué dijo su familia? Porque claro, su familia es una familia de fe, pero a veces no estamos tan preparados para que nuestro hijo tome o nuestra hija tome la vocación. Siempre mucho apoyo. Yo siempre me sentí muy apoyado, tanto por mis papás como también por mis hermanas. Mi hermano chico es el último, así que como que poco participó de esa parte. De hecho, yo ya estaba en el seminario cuando él nació. Un apoyo grande de ellos, diríamos la familia nuclear más cercana, y también del resto de la familia, por lado y lado. En esta conversación nos adentramos en la vida del padre Óscar Guevara Aguilera, que está cumpliendo por estos días 50 años de sacerdocio. Padre, si tuviésemos que decirle a los jóvenes para contar la experiencia, ¿qué momento usted hace ese clic y dice, este es el camino que quiero seguir? Bueno, fue ya siendo un joven. Yo soy del sistema antiguo de escolaridad. Yo creo que por allá por el quinto, sexto humanidades. Concretamente, a mí me tocó, junto a otros dos compañeros, uno que se retiró y que somos muy cercanos, muy amigos. Entonces teníamos que ir a un siguiente paso ya más formal, que se llama el noviciado, que es la etapa, un año, nosotros lo tenemos un año bien estricto, en cuanto a que fuera el año. Comenzamos un 1 de febrero y terminamos un 2 de febrero del año siguiente, en Argentina, y eso ya significaba irse preparando un poquito más, con bastante crisis, con bastante... En el buen sentido de la palabra, sentido de... Crisis viene de crecer. Claro, sí. Y en todos los quiebres que se tienen que ir dando para que ese camino se vaya realizando. Padre, ¿por qué la Congregación Redentorista? Sabemos que tiene este trabajo de misión. ¿Cómo a usted también le fue encantando esta forma de vida que tiene la congregación? Yo tenía así la imagen de, por un lado, familiar y por otro lado, la de mi propia experiencia vocacional cercano al altar, ayudando misa. Fueron las circunstancias que ayudaron a que en su momento yo tuviera claridad para ir dando el paso que en su momento, digo nuevamente, había que dar. Ingresar al seminario, yo creo que fue casi como un cambiar de colegio, una cosa así. Pero sabiendo que era para ser sacerdote, pero haberle tomado el peso, lo que significaba una opción de vida sacerdotal, no, porque no la conocía salvo en lo que se expresaba en el curita que iba a celebrar misa, esa capilla del fondo, y posteriormente allí, cuando celebrábamos misa en el colegio donde yo estaba, que era en el liceo, en el que hoy día es el Liceo Leonardo Murialdo en Santiago, pero más allá no. Pero ya después va tomando cuerpo. Padre, ¿cómo vivió ese 1 de junio, hace 50 años, cuando es ordenado sacerdote? Nosotros los redentoristas somos religiosos y
sacerdotes, algunos, otros solamente, y digo solamente, eso es injusto, religiosos, que es lo básico. Y dentro de la vida religiosa, bueno, pero habría que explicarlo más, ¿eh? Pero son como dos opciones vocacionales paralelas, distintas, sí, distintas pero paralelas. Entonces, después de haber hecho el noviciado, el año 1967, en Argentina, un año, de vuelta acá, entramos primero a un propedéutico para nivelar, diríamos, Sí. lo que es previo a ya a la formación teológica en la Universidad Católica, y después ya ingresando decididamente, entonces uno va dando pasos. De tal forma, y para allá voy, ¿no es cierto?, que el momento de tomar la decisión de vida sacerdotal, de ministerio sacerdotal, uno no llega de cero. Ha hecho todo un camino que significó, en este caso, yo profesé el 2 de febrero de 1968 y la ordenación sacerdotal en el 75. 1975. Sí. Gracias. Había pasado harta agua bajo el puente, de tal forma que no fue improvisada, sino que fue un camino de maduración y que se dio la fecha, pero una fecha que uno ya veía que venía y para la que uno también ya había dado bastantes pasos de formación, de vida comunitaria y también de ejercicio pastoral. Llegó el momento y se dio el paso. Ahora, para la misma ordenación no es que uno llegue de golpe y porrazo haciendo los estudios que corresponde, etcétera, etcétera, y se ordene de sacerdote, sino que hay varios pasos previos, claro, que uno los va viviendo. Quizás en ese tiempo, porque estábamos ahí recién terminado el Concilio Vaticano II, y por lo tanto muchas cosas no estaban totalmente puestas al día, como hoy día ya las tenemos todas definidas y bien claras y bien definidas. No, en ese tiempo todavía estaba, pero yo creo que fue lindo, fue enriquecedor haber vivido eso también en plan de búsqueda y haciendo también algunos aportes al camino hacia el sacerdocio. Hay una imagen muy bonita que en este proceso de investigación me compartieron, que es usted dando la comunión a su abuelita. Esa foto por primera vez, sí. Maravillosa esa fotografía. ¿Qué significó no sé. Ese momento también, padre? Muy acompañado por la familia. Y con, bueno, cada uno, entiendo yo, con sus propias vivencias, pero muy acompañado también de la familia y por lo tanto, tanto en lo que era el apoyo, la reflexión, en fin, como también en nuestros momentos claves, importantes. Nosotros vivimos el tiempo de la Unidad Popular, con todo el desabastecimiento que Chile vivió. Más allá de las explicaciones y de los aprovechamientos políticos, fue un tiempo difícil. Claro. Y la familia entera, tanto mi familia como la de los demás que estábamos en el grupo de los seminaristas, vivimos la experiencia de la cercanía de la familia. Esto me acordaba hace poco, por eso lo traigo a colación ahora. Entonces, vivir la experiencia de que ellos también se preocupaban de nosotros, que se suponía estudiábamos y no teníamos todo el día para estar en la cola para un kilo de pan, si es que teníamos suerte, 1,5 kilos, quizás 2, con el máximo de suerte. Sí. En fin, entonces la familia estaba. Entonces no me llamó la atención de que mi abuelita, obviamente que estaba ya en un lugar preferencial, porque era la única de esa generación familiar, por lado y lado, que estaba todavía viva. Bonito momento. Sí. Padre, ¿y cómo se va dando el trabajo ya destinado en las diferentes misiones que tiene la Congregación Redentorista en el país? Porque usted ha estado también en varios puntos de Chile. Yo he tenido la gracia de Dios de haber estado en distintas funciones dentro de mi congregación,
de la Congregación de los Misioneros Redentoristas en Chile, y también a nivel de experiencia pastoral de la Iglesia de Chile. Algunas muy ricas, como fue, por ejemplo, recién ordenados, el año 1975, al mes de haber sido ordenado, iniciamos una experiencia con Luis Caro, mi compañero de sacerdocio, una experiencia que nos llevó a recorrer Chile desde Arica a Puerto Montt. Hasta Puerto Montt, porque hasta ahí nomás llegaba la iglesia. Para allá eran islas y algunas personas que vivían, no se conocía, no se hablaba de Chiloé tampoco, en fin, del resto. Existía Punta Arenas porque por ahí más o menos cerca pasa el estrecho de Magallanes. Claro. Pero más allá no se hablaba, hasta Puerto Montt. Recorriendo entonces todas las diócesis en un proyecto de los obispos para poner las bases de una pastoral juvenil nacional. Así se hablaba en ese momento. No estaba la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, como creo que todavía debiera existir, aunque estoy yo retirado del ejercicio de los jóvenes. Y entonces, poniendo las bases, que era que cada diócesis tuviera una pastoral juvenil orgánica. Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena y Yapel, y después saltándonos San Felipe, Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca. De Linares para allá nuevamente comenzábamos hasta Puerto Montt. El primer intento fue recorrer eso una semana en cada diócesis, viendo cómo estaba, en fin, y nosotros llevábamos una carpeta bastante así gorda, o mejor dicho, un maletón así de grande con todo, porque en ese tiempo no había ni fotocopia, ni claro, nada. Labor con harta logística también en ese proceso. Del ISPAC, Instituto Superior de Pastoral Juvenil, que hoy día, desgraciadamente, yo diría con mucho dolor para la iglesia chilena, ya no existe. Que fueran los que promovieron. Y de allí entonces, una vez que cada diócesis se organizara, entonces ver cómo llegara el momento de unir las diócesis en lo que fue la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. Participé también activamente. En fin, esa fue una labor pastoral que yo tengo grabada en mi conciencia sacerdotal al mes de mi sacerdocio. Un tremendo desafío. Recorriendo Chile en esas circunstancias sacrificadas. Los viajes en bus eran incómodos en ese tiempo. No digamos que para matar a nadie, pero sí, además que nosotros éramos cabros nomás, así que se podía vivir. ¿En el contexto histórico también? Claro. Y claro, que en ese tiempo había que ser muy prudente hasta donde más se pudiera. Exacto. O avanzando también hasta donde más se pudiera, sin caer ya en cosas graves, en las circunstancias políticas y eclesiales que se estaban viviendo. Una iglesia con el poder político que no eran tan amigos. Entonces, esa es una experiencia a nivel de Chile. Posteriormente, yo entré a ser parte del equipo de formadores de la congregación. Y fue como un replegarse al interior de la comunidad redentorista en Chile. Primero, recibiendo a los que tenían la primera inquietud, jóvenes en general, es decir, jóvenes de todos, pero de todas partes, que entraban y con cuales había que dialogar y ayudarles esa era la idea de canalizar su opción que ellos estaban haciendo por la vida religiosa y sacerdotal. Pasaron muchos los llamados, poco los escogidos, no sé si se puede aplicar esa palabra del Evangelio, pero sí el que se acompañaba. Como este proceso de discernimiento que se le llama hoy día. Discernimiento, sí. Dicho en términos más propios, claro, era acompañar el proceso de discernimiento de aquellos que venían con la película clara y otros no tan clara y algunos directamente nada, que era el postulantado. Así se le llamaba a esa etapa de formación. Estuve 4 años. Y de allí pasé
me salté la etapa del noviciado, digamos, que en la formación, esos jóvenes iban pasando al noviciado, que es ya una etapa de conocimiento y de discernimiento profundo, lo más profundo que se puede, pero donde ya todos tienen más de 18 años. Claro. Ya no eran niñitos. Pero antes de pasar entonces ya a hacer una opción clara y decidida por la vida religiosa. En el tiempo, muy prudentemente, con los votos que son temporales, votos, es decir, el compromiso de vida religiosa, de pobreza, castidad y obediencia, por 3 años. Esa etapa que se llama del noviciado, yo no la dirigí, sino que pasé de acompañar a los postulantes a los otros que ya habiendo pasado por el noviciado ya estaban en la vida religiosa. Temporalmente por el momento, votos temporales, porque la iglesia que es antigua, muy sabia, entonces sabe que las cosas se van dando y madurando en el tiempo. Y posteriormente a eso, ya votos perpetuos. Y había que acompañar para eso, para que ya siendo religiosos y dándole el espacio para que ellos pudieran entonces también ir ejercitando mientras se iba estudiando la filosofía y la teología. Eran como los dos polos, la vida religiosa y el estudio. Y de allí ya salían para el sacerdocio. Y ahí yo estuve otro tiempo largo también, largo. Si bien tenía algún tipo de pastoral, es decir, de atención, era siempre en el contexto de que mi primera preocupación era la formación, el acompañamiento y formación de los que ya estaban haciendo el último eslabón para el sacerdocio. Ah, perfecto. Entonces ya entré directamente a lo pastoral. Ah, perfecto. ¿Y dónde inicia ese camino? Porque he estado en varios puntos del país. Claro. Yo inicié, como digo, esa primera etapa que recorrimos Chile de Arica a Puerto Montt, siendo de Valparaíso. Posteriormente, en la comunidad que tenemos nosotros en Cerro Cordillera, Valparaíso. Nosotros hablamos de Valparaíso como si todos supieran. Sí. Después estuve en Santiago, por San Bernardo. Es decir, he estado aquí en Coquimbo, siendo todavía seminarista. Por una serie de circunstancias se vio que era prudente que yo, y bueno, que yo suspendiera los estudios de una universidad y de allí entonces tuviera una práctica pastoral profunda. Y en ese momento, el año 71, había que reforzar los frutos de una misión que se había hecho aquí en la Arquidiócesis de La Serena, cuando don Juan Francisco Fresno. Sí, Juan Francisco Fresno. Juan Francisco Fresno era el arzobispo de acá. Él había pedido una misión y esa se hizo el año 68 y 69. Se hizo la misión en Ovalle, Coquimbo, en La Serena, en la parte alta, en el... ¿La Antena? En La Antena, y también en Vicuña, aunque lo de Vicuña ya no fue exactamente lo mismo, pero igual. Pero después vino el periodo preeleccionario en que salió elegido Allende. Y ese año 1970, que fue entonces de campaña, se suspendió la intensidad del trabajo pastoral. Y yo, o mejor dicho, todos, ¿cierto? Nos centramos más bien en lo pastoral. El equipo que había preparado y realizado y dirigido la misión aquí en todo esto, Ovalle, Coquimbo, La Serena y Vicuña, entonces se replegó en un año de reflexión, de estudio, etcétera, etcétera. Y entonces, el año 71 se vino con todas las fuerzas que fue posible a recuperar lo que había dejado la misión de Ovalle, lo mismo la misión de Coquimbo, la misión de La Serena y de Ovalle, y de Vicuña. Y entonces yo suspendí los estudios en la universidad y con mi compañero Lucho Caro íbamos en pareja ahí. Él a hacer otra cosa y yo me vine para acá a vivir una experiencia para atender la pastoral juvenil que había quedado en la parroquia San Pedro. La mitad, en ese tiempo era San Pedro y San Luis y nada más, Coquimbo. Sí.
Pero después se vio la conveniencia de que entonces también abarcara todo Coquimbo que había sido misionado, pero todo Coquimbo que no pasaba un poquitito más allá de la carretera, era chiquito, era solamente la parte peninsular propiamente tal. Claro. Y después la herradura no era Coquimbo, era una cosa así, estaba todo separado. Y entonces, acompañando a los jóvenes, fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Coquimbo, lo digo en algún momento, esto es un paréntesis, pero métalo después donde pueda. Yo he estado en Coquimbo, he completado, sumando y sumando, 25 años. La mitad de su sacerdocio. El primero como seminarista, no como sacerdote. Claro. Y los otros, pero ya estoy caminando en el 25º. Muy bien. Aquí, en 4 circunstancias. Bueno, después de eso, que fue un año, yo volví a Santiago, fui ordenado sacerdote, estuve en Valparaíso, después estuve en San Bernardo, es decir, en comunidades que nosotros teníamos allí, y he recorrido todas las casas que actualmente, casas decimos nosotros, las comunidades en las que actualmente nosotros estamos, viviendo distintas experiencias, acompañando básicamente la vida parroquial, pero también como misionero. Como misionero, me salto aquí porque como misionero me tocó estar también varios años en Chaitén, Palena y Futaleufú. Creo que fueron 7 años, con volcán incluido. ¿En serio? Ahí fue cuando se hizo presente el volcán. Recorriendo esos lugares que hasta el día de hoy son pesados. Se han mejorado un tanto, los caminos han mejorado, las comunicaciones, las vías de comunicación también han mejorado, pero en ese tiempo, y estoy hablando de ahora último prácticamente, entonces del 2004 en adelante, una experiencia donde había, sí, sol también, pero con mucha frecuencia lluvia y no pocas veces nieve, dependiendo de la gente de allí, que a uno lo recibían, pero con sus posibilidades de 1000 maravillas, recorriendo a pie, a caballo, manejando, por supuesto, porque ahí teníamos 2 vehículos, pero yo tenía prácticamente a mi uso personal, pero no porque fuera yo, sino porque era el trabajo que estaba haciendo. Era necesario. Porque era necesario. Al principio era una camioneta Loop, después fue una Nissan, 0 kilómetros las dos, por aquellos caminos, etcétera, en lancha, en barcaza, en fin, en todo lo que fuera, con lluvia, con nieve, más de alguna oportunidad, nunca durante la nieve, porque dicen que no hay que salir mientras está nevando. Una vez que nevó, ya uno puede salir. Mire. Por si acaso. Sí, conversamos a esta hora con el padre Oscar Guevara Aguilera, quien está cumpliendo por estos días 50 años de sacerdocio, haciendo un recorrido de su vida personal, pero también vocacional y vocacional misionera, que es la que marca también a la congregación misionera redentorista. Usted nos cuenta de esta zona más extrema del sur, ¿en qué otros puntos del país también ha vivido estas experiencias? Sí, es que ustedes los van destinando en diferentes misiones. Exactamente. Luego de Valparaíso estuve saltándome, he estado en Santiago, sí, en diferente. Valparaíso, Cauquén es una linda experiencia en la comunidad que es una parroquia, pero una parroquia urbana y rural. Es una linda experiencia, muy desafiante de verdad. En Penco de paso, mientras estuve yo de formador de los postulantes, que ya hablamos bastante. Y luego Chaitén. Ahí sí, yo diría que un tiempo, como decía alguien, con las velas extendidas a todo dar. Ahí, misionero a todo dar. Recorriendo, como ya decía, en vehículo, en todos los medios de comunicación, menos aviación. El resto, recorriéndola por todas partes, con camino, con esto, con una acogida, pero emocionante, podríamos decir, y recordar cada caso y vivir a toda vela.
Sí. Padre, a propósito de acogida, es bien recibida, siento yo, la congregación misionera redentorista en los diferentes puntos del país donde tiene labor. Yo creo que todos los padrecitos, Ujú. como muchas veces nos dice con cariño la gente. Mm. Claro que alguna vez, bueno, pero no nos entremos en esa No parte. entremos en detalle. Entonces, pero sí, en general, cuando uno se presenta, antes más que ahora, Ya. muy bien recibidos. Sí. Hoy día, como por ahí, muy pocas veces, un par de veces, me han echado los perros. Y bien, gracias desde Sí. lejos, Chaito, que Dios los bendiga de lejito, porque yo le tengo miedo a los perros, sobre todo cuando son ajenos, pero bien recibidos. Y en el sur, ahí en Chaitén, Palena, Futalefú, muchas veces, siempre en la mochila, 2 o más, dependiendo los días que uno iba a ir, mudas de ropa. Ah, Porque uno no claro. sabía cuándo de repente iba a llover, y allá cuando llueve se levantan, ¿cierto? Se ponen el sombrero y siguen caminando. Y uno se moja y llega mojado. Y entonces hay que cambiarse ropa. Y hay que seguir caminando en la mochila entonces más pesada porque ahora lleva Más ropa moda. mojada. Claro. Y además una mochila, Mm. por si acaso. Padre, volviendo a su vida personal, porque claro, son 50 años de sacerdocio, pero también uno mantiene conexión con su familia. Su familia, usted ha dicho que desde que surge esta inquietud vocacional, pero que en ese momento era solo una inquietud de un niño pequeño, ¿cierto? Una familia muy religiosa, pero hoy día también sigue muy vinculada a su familia, hay una muy buena relación. Son bien aclanados, como podríamos decir de manera coloquial, los Guevara Aguilera. Sí, en todo lo que se puede imaginar. Porque usted Siempre presente. ha casado a varias de sus hermanas, tengo entendido. Ha bautizado a varios de sus sobrinos, parece, ¿no? Sí, ¿Estoy bien informado o no? sí, 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 sí. En todo lo que se pueda decir, yo he sentido y hemos vivido, creo que más ellos para conmigo, Ujú. eh, porque uno de repente para algunas cosas ha estado Claro. en lo suyo, lejos. Yo recuerdo, yo diría que con muchos recuerdos con emoción, muchos recuerdos emocionantes. Cuando mis papás estaban todavía, papá y mamá vivos, y posteriormente igual. Recuerdo la angustia de haber estado justamente en el sur, si alguien quiere recorrer el mapa, yo estaba en Ayacara, una península lejana a la que se llega por mar o por mar. Es decir, es una península, y que no tiene otra comunicación que la del mar. También tiene, bueno, pero ya, Sí. y saber de que una de mis hermanas, Lucía, porque ya saben que yo ya sé que ustedes tienen toda la información, estaba gravemente enferma por una serie de circunstancias. Y yo estar allá, y entonces con muy poca comunicación. Cuando nosotros llegamos allá no había señal de internet, pero comenzó a llegar y entonces comunicándose en la medida de lo posible, de repente, ¿dónde hay comunicación, dónde hay señal? Allá encima de esa pirca. Y allá uno se ponía, ¿cierto? Y, ¿aló? ¿Cómo que dijiste? Ya. Y llegar y decir, oye, Lucía se agravó, está hospitalizada. Y entonces partir inmediatamente para acá, en fin, con la angustia de no llegar a tiempo. En fin, sí, muy, muy cerca. Quizá, no sé si de mi parte, ahora, pero no vamos a hablar de eso, de que de repente son, que contéstame. Yo no soy muy de la época del celular y mucho menos del chat. Y si me dicen, pero haz esto, otro, yo ahí no entiendo. Así que no soy tan dependiente, ni mucho De menos. las redes sociales. Lo justo y necesario, yo creo que de repente menos de lo que se me pide. Hay dos personas que son también dentro de su familia, no la nuclear, sino la un poquito más extendida, que son bien importantes. Me dijeron para usted, 2 tías, entiendo que usted trata de visitar cuando va a Santiago, ¿no? Porque son las 2 tías políticas, es decir, esposas de
Ya. Guevara y esposas de Aguilera. Ah, una de cada lado, mire. Claro, que quedan vivas. Ya. Pero siempre se han manifestado muy cerca, porque son las tías, Las que han estado presentes, digamos. las que han estado presentes con sus hijas, que son mis primos, primas. Muy cerca, Sí. efectivamente. Con otro, bueno, todos somos distintos, con otros ha habido más comunicación, menos comunicación, sí. Pero como es la familia en realidad. Padre, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje podemos entregar a aquellos jóvenes? Quiero que entreguemos 2 mensajes. Primero, un mensaje a todas las comunidades que lo han conocido, porque esta conmemoración de los 50 años de sacerdocio también no es solo de la vocación personal, de la congregación de la que usted es parte, sino también de esas comunidades que han dejado que usted también haya ingresado en ese proceso pastoral, ¿cierto? Entonces, un mensaje para ellos y después un mensaje para aquellos jóvenes que puedan tener la inquietud hoy día por esa vocación, pero que quisieran esa vocación que es misionera también, que tiene la Congregación Redentorista. Entonces, esos 2 mensajitos ya para ir cerrando. Gracias por la identificación de cada una de las preguntas, porque sí, yo fui ordenado sacerdote hace ya casi 50 años, he estado en distintas partes, sí, pero también yo he sido enriquecido desde la acogida humanamente cálida, cercana, y también la experiencia de fe de personas que a veces estando muy lejos, en circunstancias muy difíciles, han sabido reconocer en uno un ministro. Ministro significa servidor, un servidor, y como tal me han tratado. No porque yo fuera Oscar Guevara, no, mis tías sí, porque soy sus sobrinos y mis primas y primos, etcétera, por ahí sí. Pero no es por ser yo Oscar Guevara, sino porque llegaba ahí un misionero que le llevaba la presencia del Señor, la predicación del Evangelio, en fin, y que de una u otra forma ellos también se han hecho parte entonces de mi vida. Importante, una parte importante, no de una u otra forma así como de refilón nomás, no, de hecho, a fondo. Sí, yo diría que agradecer a esas familias, como ya he nombrado, Coquimbo, Valparaíso, Penco, San Bernardo. En Temuco nunca estuve. En Puerto Montt, de paso sí, misionando también, pero no establecido. Chaitén, Palena, Futaleufú. Yo diría que Cauquenes, lo he dicho en estos días y me voy quizás a más de algunos, se van a sentir heridos conmigo, pero se los digo para mí Cauquenes y Chaitén, quizás por las dificultades propias de cada lugar, porque había que caminar muchos kilómetros, y cuando digo que kilómetros con S, y entonces significaba y con sol o con lluvia, etcétera, etcétera, y poder llegar y ser recibido así, valorando yo creo que el sacrificio humano, pero nunca me he quebrado un pie, ni un brazo, ni nada, por llegar a las partes. Pero yo doy gracias al Señor y llevo muy cerca de mí esas experiencias. Bueno, también San Bernardo, etcétera. Existe un territorio en el sur austral de Chile al que solo puedes conectar por mar. Un territorio azotado de naturaleza, valles de frondosa vegetación, cientos de kilómetros de costas, playas, glaciares y archipiélagos. Lugares increíbles, tan disímiles entre sí, que solo comparten el cielo. Son regiones atravesadas desde tiempos remotos por ríos que fluyen salvajes desde la cordillera de los Andes, en su inexorable camino al Océano Pacífico. Estas son las historias de Don Baldo, un ferry boat que navega estos mares del sur todos los días del año, conectando comunidades, uniendo por mar el territorio austral del norte de la Patagonia. Historias de vida con las que navegaremos al corazón de la provincia de Palena y que nos hablarán de fe, mar, de bosques, de ríos, del ganado silvestre, de la tenacidad,
en un territorio lejano y cercano a la vez. Esta es la historia del Padre Óscar, misionero redentorista con muchos años de camino, solidaridad y fe en estos valles, archipiélagos y montañas. Óscar Guevara Aguilera nació en 1949 al interior de Codegua, en San Francisco de Mostazal, región de O'Higgins. En junio de 2004, después de 29 años de misiones sacerdotales en Valparaíso, Santiago, Coquimbo, San Bernardo, Cauquenes y Penco, arribó en la barcaza Pincoya de la Naviera Austral a la pequeña y lluviosa ciudad de Chaitén. Llegaba a la jurisdicción de la diócesis de San Carlos de Ancud, en virtud de un convenio de los misioneros redentoristas con el obispado de Ancud, que les encomendó la atención de las comunidades de Palena, Futaleufú y Chaitén. Aquí la gente, yo diría que como en la mayor parte del país, es tremendamente acogedora, cercana, hospitalaria. Un desafío pastoral en un territorio con 36 comunidades que abarcan por el norte, desde la península de Comao y la inaccesible bahía de Ayacara, y por el sureste hasta la frontera con Argentina, límite oriente de las localidades de Palena y Futaleufú. Una tarea verdaderamente misionera, de mar a cordillera, para la comunidad de 2 sacerdotes y un hermano religioso. Dependiendo del lugar, nos movemos a pie, porque no siempre uno cuenta con caballo o con la lancha para recorrer el sector costa que uno quisiera. Entonces hay que darse el tiempo y las ganas y se puede. Entre el año 2004 y el año 2008, el Padre Óscar visitó cotidianamente, en esta perfecta dispersión territorial, a familias y a solitarios, celebrando sacramentos, eucaristías, bautizos y dando la unción de los enfermos, compartiendo la vida y la muerte con un universo de al menos 8.500 almas. Yo entré a esta congregación teniendo la experiencia de su cercanía con el mundo en general de los pobres y en particular del campo. Mi familia es una familia campesina de la zona central, de la zona de Codegua, hoy día sexta región. Y allí conocí yo a los redentoristas en Requinoa. Y aunque yo no elegí con otras, sí me sentí identificado con esta opción dentro de la iglesia. Yo soy el párroco y mi compañero Javier Riquelme es el vicario. Formamos equipo. Tenemos 2 vehículos entregados por la diócesis, sencillas, no son 4x4 como de repente todo se imagina que aquí tiene que ser así. No, son camionetas sencillas porque tampoco andamos haciendo pastoral aventura. Vamos cuando se puede, a donde se puede. El día 2 de mayo de 2008, las cosas cambiaron para siempre. A las 0:35 horas de la madrugada, el volcán Chaitén erupcionaba violentamente, lanzando roca pulverizada a más de 35.000 metros de altura. La mañana de ese viernes, el gobierno regional dispone la evacuación del poblado con todos los medios disponibles. Aviones y barcos, entre ellos las barcazas de Naviera Austral, Alejandrina, Pincoya y Mailén, se desplazaron a toda máquina hacia Chaitén. Fueron días de intenso trabajo para el Padre Óscar, que en el jeep de la parroquia acompañó a colonos en localidades aisladas y brindó consuelo permanente a los pobladores de la ciudad asolada. El domingo 4 de mayo el Padre Óscar cambiaría para siempre su residencia de Chaitén a Futaleufú, como cientos de habitantes de esa preciosa ciudad costera también lo hicieron. La residencia del Padre Óscar fueron las casas de las capillas de Palena y Futaleufú. Entre mayo de 2008 y marzo de 2011, este sacerdote, junto a nuevos cohermanos de la Congregación Misionera Redentoristas, siguió como misionero de Cristo en sus territoriales labores pastorales y acompañando también a los desplazados de Chaitén que dejaron la orilla del mar por un territorio más seguro, a los pies de la cordillera de los Andes. Aquí uno no tiene multitudes, como podríamos decir en Santiago o en otros lugares. Pero es gente que si no lo tiene a uno, no tiene a nadie.
que el padre Óscar ha sido uno de los buenos sacerdotes que hemos tenido acá. Muy, como le digo, que visita los lugares, que va para todos lados y ha sido muy bueno en su misión. Porque él ha sido como la mano derecha de acá de la comunidad. Con sacrificio, juntos hemos salido a recorrer para juntar este fondo para las casas. Entonces yo creo que un padre que no sé, no puede entender por qué se va. Gloria, gloria a Dios, alabanza se los cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, queremos alabarte, con Cristo agradecerte la vida juvenil, imagen de tu ser. Gloria, gloria a Dios, alabanza se nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y muy contento de poder encontrarme nuevamente en esta comunidad celebrando la Eucaristía en este Día del Señor Resucitado. ¿A quién no le va a hacer bien la pureza de este aire, la hermosura del paisaje, la bondad de la gente, la tranquilidad de lo que uno hace, la acogida con que la gente, el respeto, el cariño con que a uno lo reciben? Todo eso uno lo levanta. Claro, a veces se rompe los dedos poniendo una cadena para la nieve. Aquí yo encuentro sentido a mi sacerdocio y la congregación, en lo personal, y la congregación encuentra sentido a su misión en la Iglesia de Chile al estar presente acá. Recuerdo que nos va a quedar al menos de él, que nos ha ayudado tanto en todo. Es un recuerdo muy lindo que nos va a quedar aquí. No niego de que también en una población, yo voy ahora a Cauquenes, si Dios quiere, en Cauquenes hay mucho trabajo. Pero nosotros estamos aquí en el lugar que nos corresponde y uno se siente bien de saber que está donde debe estar. Entonces, esa era como una primera parte. Sí, la primera parte. Ahora vamos con el mensaje que le podemos entregar a esos jóvenes que tienen esa inquietud. Que vale la pena. Vale la pena jugársela. Y aquello del 100 por 1, uno lo puede sacar. Porque de repente, bueno, hoy día mi memoria está muy frágil. Pero quizás no tanto, pero no es la misma de antes. Y entonces, hola, ¿qué tal? Y saben, y unos con otros se comunican, que de repente ahora a uno lo llamen y me dicen, sí, es que te estoy llamando lo estoy. Algunos sí, ya con más familiaridad, te estoy llamando de Valdivia. Hablo de un llamado reciente. De Valdivia. Sí, porque en aquel tiempo, claro, cuando recorrimos desde Arica a Puerto Montt, digo, desde Arica hasta San Felipe y desde de Linares hasta, y entonces pasando por Valdivia, estoy hablando de mis primeros años, es decir, de hace con 40, lo de la pastoral 48, claro, de la pastoral juvenil. y que todavía hayan vínculos, eso es grande, es grande. Es reconfortante humanamente, pero sobre todo espiritualmente. No ha sido en vano. Ser sacerdote no es como dijera perder la oportunidad. Sí, uno pierde muchas cosas, pero gana también en eso y en muchas otras cosas más. Sin duda, absolutamente. Vale la pena. Si uno siente el llamado, hay que jugársela. Sí, la familia
Cada familia es distinta. Yo me considero, desde chico, desde cuando estaba en el seminario menor, nosotros teníamos 2 veces al mes visita de la familia en el seminario, en ese tiempo en San Bernardo, encerrado, que lo pasábamos súper bien por lo demás. No pierde la familia. Su familia más íntima, de carne y hueso, digamos así, y esta gran familia extendida donde hay experiencias que se prolongan, claro, porque fue en nuestros primeros años de sacerdocio, cuando yo estoy hablando de Valdivia, es decir, de hace más de 48 años. No preguntemos edad, no, pero 48 años y se mantienen. Gracias a ellos más que a mí. No es una vida perdida. Y sobre todo, si, obviamente que una vocación hacia la vida religiosa y sacerdotal tiene que estar fundada en una experiencia de fe, uno en cada lugar va aprendiendo. No soy yo el que sabe hartas cosas, porque el padrecito estudia tanto, y entonces sabe harto. El que enseña ahora mismo, para terminar la frase, es la comunidad cristiana, es la iglesia la que a uno lo sostiene. Ahora último, no ahora con esta enfermedad que estoy, pero ahora último, yo estoy en la catequesis familiar, una catequesis que tiene un corte así como muy experiencial. No es el que da la charla y ustedes escuchan ahí, sino que donde todos participan y algunos se involucran mucho. Es un equipo. Entonces, ¿cuánto a uno lo enriquecen? ¿Cómo lo enriquecen a uno? Con su experiencia de fe. Uno no está solo. Y, sobre todo, que cada uno explote, le saque el jugo a su experiencia interior. Yo creo que, no quiero definir, pero cada uno tiene su experiencia de fe. El sacerdote también, el religioso también. Y la alimenta. Y tiene que alimentarla. Y ahí es donde uno dice, han pasado 50 años y poquito más, yo me tiro de rodillas, ¿cierto? Al suelo, obviamente, porque aquí es el Señor el que ha ido haciendo, es Él el que va actuando en nosotros. ¿Me explico? Sí. Quiero agradecerle, Padre, su disponibilidad, su tiempo por estos 50 años que también son una bendición, no solo personal, sino también comunitaria, obviamente, y que siga cumpliendo muchos más. Pues. Esta es una conmemoración, es una etapa. Son 50 años que obviamente no pasan en vano porque está cargado de experiencias de vida y de fe, como bien lo decía. Así que solo agradecerle por haber compartido con nosotros su vida, su vocación, esta vocación misionera también a través de la Congregación Misionera Redentorista. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti y a todos los que en este momento lo han tomado. De repente uno como se siente incómodo porque creo que no es uno el que ha hecho todo esto. Es el Señor el que ha ido haciendo, me tomo también de otra frase, el que hace maravillas en cada uno de nosotros. En María Santísima, sí, sin duda, pero también en la vida personal uno va viendo cómo Él va tejiendo su vida. Y dar gracias por todo lo que en estos días también me ayudan a agradecer al Señor y que sea eso nomás, un agradecimiento por estos 50 años y que sea lo que Él quiera. Perfecto. Nosotros cerramos entonces esta entrevista conociendo más en profundidad al padre Óscar Guevara Aguilera en la conmemoración de sus 50 años de sacerdocio. Que estén muy bien.